Hola amigos, buenos días. Seguramente ya estaréis preparando las navidades y tenéis que hacer vuestras compras. Y me quiero referir a las compras que hacéis de los supermercados, los alimentos que vais a necesitar para las celebraciones navideñas entre familia. Que estas fechas tan señaladas es cuando más se reúne la familia en una buena comida, la Nochebuena, día de Navidad aparte otros días más de fiesta que hayan por estas fechas tan señaladas y tan festivales. Y nos encontramos pues que los precios se disparan y se disparan una brutalidad. Los alimentos han subido mucho, una barbaridad, y van a subir más, pero lo que ocurre es que la inmensa mayoría de la gente no sabe por qué suben estos precios. Con la tecnología que tenemos, los alimentos deberían de ser más abundantes y más baratos, al mismo tiempo que con más calidad. Y sin embargo, no es así. Los alimentos cada vez son más caros. Son tan caros que muchísimas familias ya no disponen de bastante dinero como ya para comprar ya determinados productos. Por ejemplo, pescados, carnes, y bueno, la subida de los precios ha sido prácticamente en todos los alimentos. Si comparamos como hace, para hacer una cifra aproximada, unos 5 años atrás, si miramos al pasado, veremos que prácticamente el precio de los alimentos se han duplicado, de prácticamente de todos, aunque hay algunos alimentos como por ejemplo, pues el aceite de oliva, que más bien se ha triplicado como mínimo. O sea, ha habido una subida brutal de precios de los alimentos y el gobierno lo maquilla y presenta la inflación como un porcentaje muy pequeño. De cara al próximo año, por ejemplo, las pensiones van a subir un 2,8%, que según el gobierno ha sido el índice de precios al consumo, es decir, en lo que considera que ha sido la inflación, y nada más lejos que de la realidad. Y el otro año anterior las pensiones subieron un 7,5%, que es una subida pues bastante fuerte, pero no lo suficiente fuerte, porque los alimentos subieron pues bastante más. Y ya os lo digo que en 5 años prácticamente los alimentos se han duplicado. Vamos a hacer un poco de comparativa. Salario mínimo. Hace 5 años el salario mínimo estaba en los 900 euros. En la actualidad son 1.169 o 1.134. No me acuerdo muy bien. La pensión mínima. La pensión mínima hace unos 5 años estaba por los 600 y pico y ahora está por los 200 y pico. Por tanto, salario mínimo habrá subido, que calculo, si no me equivoco, aproximadamente un 25% en 5 años. Las pensiones han subido, creo que de promedio, y sobre todo las pensiones más bajas, han subido de promedio que no ha llegado a un 30%. Sin embargo, los alimentos han subido más de un doble. Y hay algunos alimentos mucho más de un doble. Pensad lo que cuesta el kilo de arroz, una barra de pan, un envase de leche, aceite de oliva, cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de pescado. Pensar lo que costaba 5 años y lo que cuesta en la actualidad. Y esto que para mucha gente los precios de hace 5 años también eran bastante caros. La vivienda no ha parado de subir, ya lo sabéis. Y los alquileres, otro tanto de lo mismo, no han parado de subir. Y han subido por cifras con gran diferencia por encima de la inflación. Entonces, yo no sé en qué se basan los cálculos del gobierno para decir pues que había una inflación tan baja, hasta el punto de que ahora pues incluso los tipos de interés los van a ir bajando porque dicen que ha bajado la inflación. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Cómo es posible, como os decía al principio, que hayan subido tanto los precios de los alimentos cuando hoy en día tenemos una tecnología para la mecanización del campo, para la mecanización de las granjas? Por ejemplo, en cuanto se refiere a la pesca, tenemos una acuicultura, de cultivo de pescado, y bueno, con toda esta tecnología, los precios de los alimentos deberían de ser mucho más bajos.
como un producto de mejor calidad. Y sin embargo, no es así. ¿Por qué ocurre esto? Y ahora te explico. Porque precisamente en esta misma semana los ministros de pesca de la Unión Europea pues han decidido que nuestra flota pesquera tenga menos días para salir a faenar. Una cantidad de ridícula de días que no sobrepasa ni un mes. Entonces, nuestra flota pesquera no va a poder salir a pescar. No habrá pescado y el poco pescado que quede, como habrá más demanda de oferta, va a subir de precio ya una brutalidad. Además, la Unión Europea, los ministros de pesca, ponen una serie de exigencias para los que quieran pescar un poquito más de tiempo, pues que renueven su flota y le pongan pues una serie de cosas que se llaman sostenibles. O sea, la manera de pescar unas redes que tengan unas aberturas más gruesas y así van a pescar menos. Unos motores de los barcos pues que sean más sostenibles, por no decir pues que sean barcos eléctricos, por decirlo así, porque no sé exactamente lo que están pidiendo. Bueno, empezar a explicaros un poco que en siglos atrás la hambruna era algo habitual. La gente se moría de hambre porque no había suficientes alimentos, porque te pasabas todo el día trabajando y no conseguías suficientes alimentos para alimentar a la población. Además, también habían años que habían guerras, que habían pues malas cosechas porque no había llovido o porque había hecho mal tiempo, por la razón que fuera, pues no había suficientes alimentos. Por ejemplo, el ganado que sufriera algún tipo de epidemia, algún tipo de peste. Pero bueno, quiero irme más atrás. Vamos a la época del hombre primitivo. El hombre primitivo vivía en tribus, formando familias en tribus. Y solo vivían de la caza y de la recolección. Es decir, que dentro del entorno natural, el ser humano, el hombre, pues iba a cacera, cazaba un conejo, cazaba un jabalí. Si eran lo bastante espabilados, pues cazaban un mamut, un elefante muy grande. También se dedicaba a la pesca y en cuanto a la recolección, pues se dedicaba a coger los frutos de los árboles, manzanas, plátanos, lo que encontraban. Y con esto ya pues vivían. Y claro, si no cazaban o no recolectaban, pues no vivían, se morían de hambre. Sabían que se tenían que espabilar en ir de caza, pues cazar al animal, cortar la carne a trozos, salarla, conservarla y sobrevivir pues de la caza. Llegó un momento que el ser humano descubrió la agricultura y la ganadería, es decir, las plantas de las que se alimentaba las podía cultivar, por ejemplo el trigo, por ejemplo el arroz, por ejemplo la cebada, las podía cultivar. Entonces se puso a limpiar campos, parcelas, y también descubrió de hacer unos canales para que llegara el agua de los ríos, de los lagos y poder regar sus cultivos. Descubrió la ganadería. En vez de salir a cazar, pues domesticó algunos animales. El cerdo, la gallina, la oveja, la vaca, lo que son los animales domésticos. Los domesticó, los crió y así pudo alimentarse de estos animales que criaba sin necesidad de salir de caza. Y entonces sí podía tener muchos alimentos, lo cual permitió pues que la humanidad se pudiera multiplicar. En vez ya de formar unas tribus, empezaran ya a formar unos poblados, unas ciudades, ya incluso a formar unos estados, unos reinos, gobernados pues por una minoría pues más preparada y que hizo una estructura social para poder sostener este medio de vida, lo cual los que estaban en la base, la inmensa mayoría de la gente, pues tenía que vivir del campo y de la pesca. Y con el paso de los años, con el paso de los siglos, pues como todo va evolucionando y se van descubriendo, se van inventando cosas que mejoran la vida del ser humano, pues también se pudo mejorar la agricultura, la ganadería y la pesca, que es lo que el ser humano necesita para alimentarse, para sobrevivir. Se inventó el tractor, se inventó el barco de pesca. Pensar que
incluso hoy en día los barcos son factorías de conservas de pesca. Se pesca fresco, se manufactura dentro del barco y mediante unas máquinas pues se transforman en latas de pescado, latas de anchoas, latas de atún, por ejemplo, se almacenan y se descargan en los puertos y a partir de aquí con la distinta logística se pues reparte pues por supermercados y todo tipo de puntos de venta. Fijaos hasta dónde ha llegado la tecnología de la producción de alimentos. En el campo, los tractores cada vez pues son más sofisticados, tienen más pues para arar, tienen más para repartir el fertilizante, el abono o el pesticida para limpiar la plaga. O sea que cada vez se ha ido perfeccionando la manera de producir los alimentos. Incluso en el mar ya hay pues acuicultura, o sea, lo cultivo dentro del agua del mar o de un lago de peces para la alimentación. A esto también hemos llegado. Entonces, si hemos llegado a tal punto de que se ha perfeccionado tanto la producción de alimentos, ¿cómo es que los alimentos son mucho más caros? Y esto tiene una respuesta. Porque detrás de todo esto hay unos intereses económicos que les interesa que suban los precios para especulaciones, pero lo van dando paso a paso. Ahora aquí en Europa, ¿qué está ocurriendo? Con la excusa del medio ambiente, la excusa de las emisiones de carbono, la excusa de cambio climático, pues ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el campo, amplias parcelas, amplias extensiones que serían fértiles y aptos para los cultivos, pues no los dejan cultivar. O sea, el agricultor, el campesino, aquí ya no tiene nada que hacer, porque ya no los dejan ni cultivar. Destrozan los pantanos, según dicen, para que los ríos fluyan libremente. De esta manera no se retiene agua para los riegos. En la agricultura, por ejemplo, te obligan a, si tú tenías antes una granja muy maja y criabas, por ejemplo, 500 cerdos, ahora han puesto unas nuevas leyes que dicen que en vez de criar 500 cerdos en toda esta extensión de granja, solo puedes criar 100. Y esto pues no te resulta rentable. Te ponen unas imposiciones burocráticas que te obligan a llevar un control de tu propia producción, que si ha pasado por los controles veterinarios, de que con qué tipo de pienso ha sido alimentado el ganado y se cumplía unas determinadas normativas. Unos impuestos que también te ponen por la excusa de cambio climático, emisiones de carbono, porque consumes mucha agua, porque esto que, por ejemplo, que dicen que las vacas tiran unos pedos que emiten unas emisiones de carbono que son contaminantes y no van bien para el medio ambiente. Y en el caso de la pesca, pues que proteger los caladeros, que no se extingan las especies. Solo son todo tipo de excusas. ¿Y a dónde nos lleva esto? Que los agricultores no pueden cultivar o cultivan muy poco y pues no les sale rentable. Además de otras cosas, ponen la excusa, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Esto es una excusa de que han subido los fertilizantes, de que no llegan los cereales de Ucrania pues para pan o para fabricación de pienso. Por lo tanto, han habido excusas y dicen que la culpa, lo que provoca la inflación es esta guerra que hay en Ucrania. Y esto es completamente falso, es mentira. Buscar excusas para ir subiendo el precio, que lo que están buscando es que en Europa no hayan alimentos. Que la gente no pueda tener al final, por ejemplo, aquí en España, una dieta mediterránea. Porque lo van a prohibir todo. Por ejemplo, para la cría de conejos, pues ya no los puedes meter en jaulas, o para la cría de gallinas otro tanto de lo mismo, y de esta manera no sale rentable al productor pues la cría de estos animales. Estos animales se crían precisamente para satisfacer el consumo de alimentos que reclaman los ciudadanos, que necesitan los ciudadanos, porque todos necesitamos alimentarnos de algo, y para esto se inventó la agricultura.
la ganadería y la pesca para que todos pudiéramos alimentarnos. Y ahora con la tecnología actual sería más fácil de producir y con una mayor calidad que nunca y a un precio más reducido. Y no es así. ¿Por qué? Porque las leyes de la Unión Europea están poniendo están poniendo palos en las ruedas para pues poner todo tipo de dificultades a agricultores, ganaderos y pescadores en la producción de lo que están trabajando. No será libertad para trabajar, porque agricultores, ganaderos y pescadores, ellos conocen cuál es la mejor manera de llevar su trabajo, cuál es la mejor manera de cultivar, cuál es la mejor manera de criar. ¿Cuáles son las mejores condiciones para pescar? Esto solo lo saben los profesionales que viven de esto. Y ellos, al mismo tiempo, son los primeros interesados en que el medio ambiente se preserve, porque la producción de estos alimentos, sean de origen vegetal o origen animal, también dependen de un buen medio ambiente. Por tanto, son los primeros interesados y no se les deja pues trabajar en libertad. Cuando no se trabaja en libertad, las cosas acaban yendo mal. Vamos a ponernos un ejemplo. Ahora los pescadores solo les van a permitir trabajar 20 y pocos días. Con 20 y pocos días va a haber muy poca pesca. Al haber muy poca pesca, los precios del pescado se van a disparar una barbaridad. Y solo van a poder comprar los ricos. Y no va a estar al alcance de los pobres. Incluso los ricos puede llegar un momento que ni siquiera lo van a poder comprar. ¿Qué va a ocurrir? Se pesca poco, el precio del pescado muy caro. Al ser muy caro, ya nadie lo compra. Por tanto, por muy poco que se pesque, como nadie va a comprar, no vale la pena ni ir a pescar. El que tiene un negocio de la pesca, pues se va a dar de baja. Lo va a mandar a tomar por el culo. Otro tanto ocurre con los ganaderos y con los agricultores. Yo crío ganado y solo me dejan criar muy pocos animales. Claro, los tengo que vender muy caros porque me han puesto impuestos al gasoil, me ha subido el gasoil para transporte, me ha subido un fertilizante que también le añaden impuestos, me han obligado a producir menos cuando podría producir más y ganar más. Me obligan a llevar unos papeleos burocráticos que no entiendo, consumen mucho de mi tiempo. Y encima a la larga, como todo esto lo tengo que repercutir en los costes de mi producto, cuando lo llevo al supermercado, y es que ya nadie lo compra, y se está pudriendo en el supermercado, ya nadie lo compra, entonces yo no voy a ir ni siquiera a trabajar, porque no me sale cuenta, ni me lo compran, ni cubre mis costos de producción. Entonces, pues podemos llegar al punto de que en Europa, en España, nos vamos a encontrar sin alimentos. Primero, los alimentos van a subir mucho, luego van a desaparecer, porque no van a ser rentables para los productores y porque van a ser tan caros que ni siquiera la gente de aquí los va a comprar. Nos vamos a quedar sin alimentos. Además, fijaos una cosa, que ahora los ministros de pesca de la Unión Europea han decidido, por ejemplo, que aquí en España vaya muy pocos días a pescar, muy poca producción, pero si lleváis una empresa de pesca, o sea, el barco de pescar, que vaya con cosas que ellos dicen sostenibles, por lo del medio ambiente, lo del cambio climático y estas fantasías, pues os dejaremos pescar más tiempo. ¿Y esto qué significa? Que pues las redes van a ser más grandes, van a pescar menos. Tienes que, pues, el barco tiene que ir como un diésel ecológico, venga, a saber qué, o van a ir con leña, o van a ir como una batería de electricidad. Y para poner tu barco en estas condiciones te va a costar un mogollón de dinero que ni siquiera lo vas a recuperar. Y tampoco te va a salir a cuenta lo que tienes que hacer después. Esto sería, por ejemplo, imaginaos una cosa. Eres un agricultor que tienes unos campos y vives de estos campos y solo tienes unos manzanos y unas otras plantas que producen plátanos. O sea, que solo tienes plátanos y manzanas. Bueno, pues para el cultivo de estas plátanos y manzanas, a este campesino solo dejan trabajar, por ejemplo, un mes. Y si, por ejemplo, una vez que recoges
las manzanas y los plátanos, lógicamente los vas a vender. Los venderás al supermercado o a las tiendas de frutas. Tendrás que coger un camión o una furgoneta y llevarlo pues al supermercado o a la tienda de fruta. Y si tú, en vez de ir con tu camión o con tu furgoneta que va con gasoil, usas un camión o un coche eléctrico, en vez de dejarte trabajar un mes, te van a dejar trabajar un mes y medio. Y entonces, esto es lo que están buscando, lo que quieren. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esto tampoco las cosas salen a cuenta. Porque primero te vas a gastar un mogollón en adquirir un vehículo eléctrico para repartir tu producto. Que luego también el mantenimiento de este vehículo eléctrico, que te pueden traer muchos problemas, el cambio de la batería, todas estas historias, te puede salir mucho, mucho más caro. Y después que la producción de manzanas y de plátanos en un mes o un mes y medio va a ser insuficiente. Y esto va a hacer que produzcas muy poco porque no vas a trabajar el resto del año. Solo vas a trabajar para producir un mes o un mes y medio. Luego lo vas a llevar al supermercado. Que claro, habrá demanda porque no hay fruta y esto hará que suba mucho el precio. Bueno, al principio puede que ganes, pero tampoco vas a ganar mucho porque tienes que cubrir estos costes. Que como solo trabajas un solo mes, ganas poco. No es lo mismo que trabajar todo un año. Y como has tenido que adaptar tu medio de transporte, un camión eléctrico, pues también pues te has subido mucho los costes, que no te compensan en que te paguen más por la fruta, pero a medio o largo plazo esta fruta llegará a un punto de precio que ya nadie la va a comprar. Y entonces tendrás que cerrar el negocio. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? Nos va a llevar que en el resto del mundo, estas políticas que obligan la Unión Europea de arruinar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, pues va a llevar a que igualmente la gente necesita alimentarse. Se tendrá que importar los alimentos del extranjero. Y estos alimentos no están por tonterías de cambios climáticos, emisiones de carbono, que si el cultivo o la crianza la tienes que hacer así y allá, porque en estos países existe esta libertad de empresa. Se deja a los productores que trabajen a su manera, la manera que mejor les vaya y que les permita ganar más dinero. Estas empresas extranjeras se ponen al día, perfeccionan su tecnología de producción, adquieren mejores tractores, mejores barcos para pescar, y esto hace pues que puedan pues producir más y que lo van a poner más barato, además que no los van a obligar a una serie de condiciones que pueden ser condiciones sanitarias. Y bueno, que el producto, el que sale, lo tomas, lo dejas y ya está. Pues estos tenemos que comprar los alimentos a estos extranjeros. Pensad una cosa, aquí en España ya prácticamente no te dejan salir a pescar. Las granjas no te dejan criar animales, porque si no te lo dejan criar como el ganadero lo quiere, esto pues es algo muy malo, porque no se trabaja bien, no se produce bien, no se gana, porque no salen las cuentas con tanta tontería impuesta desde la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Los países asiáticos, por ejemplo, no solo salen a pescar en los caladeros de todo el mundo, sin que nadie les ponga ningún tipo de provisión, sino que además también practican la acuicultura, que es como la agricultura pues en el mar. Y ahí en el mar tienen una acuicultura que crían todo tipo de peces, todo tipo de pescado que demanda el mercado. Entonces estos países de Asia, China, Vietnam, la India, que son los que tienen los mayores acuíferos, la mayor acuicultura, que van a producir todo el pescado que demanda el mundo. Y lo van a producir a un precio muy bajo. Y entonces el pescado que necesitamos se lo vamos a comprar a estos países asiáticos, por ejemplo. O la carne que necesitemos, carne de cerdo, carne de vacuno, carne de oveja, gallinas, pollos, conejos. Lo que necesitemos para comer se lo vamos a tener que comprar a estos países que van a tener unas granjas, que van a criar los animales
de la manera que mejor les parezca a ellos para producir más y de la mejor calidad, con completa libertad y sin impuestos y sin imposiciones burocráticas, como lo están haciendo aquí en Europa. Y además, con que van a venir de estos países extranjeros y se lo tenemos que importar, tendremos que pagar el coste del viaje, del transporte y de la distribución, que va a hacer también que sea mucho más caro. A largo plazo va a ser mucho más caro. Y aquí en un país como España, que podría ser el granero de Europa, la granja de Europa y la piscofactoría de Europa, como que podría hacerlo, y no dejan que lo seamos, con todo lo que representa dinero para España, creación de puestos de trabajo para España y todo lo beneficioso que supone para España. Esto nos lo están quitando. Estos políticos viven pues en los mundos de Yuppie y nosotros empezaremos a quedarnos sin alimentos en la mesa. Ellos son muy ricos. De nuestros impuestos cobran sueldos muy altos. Los eurodiputados, por ejemplo, cobran más de 10.000 euros al mes. Y además, si son miembros de comisión de no sé qué, si es comisario europeo de no sé qué, si es no sé qué otra cosa de cualquier departamento que tenga que ver con Europa, la Unión Europea, la Comisión Europea o Parlamento Europeo, pues cobran un dinero extra de más. Y por tanto, hacen lo que les dicen los lobbies que están interesados que en Europa no hayan alimentos, que no haya agricultura, que no haya ganadería y que tampoco haya pesca. Además, es extraño, pues, estas facilidades que les están poniendo a los marroquíes, a los productos marroquíes. Los marroquíes salen a pescar cuando les da la gana, los días que les da la gana y en los caladeros que les da la gana. Producen agricultura como les da la gana, las riegan pues con agua fecao de las cloacas, los cuales producen unos alimentos bastante contaminados. La ganadería que se cría en Marruecos, vamos a saber si cumplen con las vacunas o si cumplen con las normas sanitarias. Pero no les dicen nada, les dan facilidades para que puedan exportar a Europa, porque según la Unión Europea les interesa que Marruecos sea un país estable, porque contiene el resto de África. Bueno, pues esto significa que hay políticas interesadas y esto es realmente lo que está pasando. El futuro que tenemos en España, precios cada día más altos. La inflación la está provocando el gobierno y las políticas de la Unión Europea, que sean básicamente las políticas de la Agenda 2030. Esto es lo que está subiendo los precios, esto es lo que está provocando inflación. En el caso de los alimentos, porque claro, la inflación de la vivienda, la inflación de los pisos de alquiler también tiene que ver con las nefastas políticas de favorecer a los ocupas, de maltratar a los propietarios, de maltratar también a los inversores en inmuebles. O sea, es política. Estas políticas hacen pues que suban mucho los precios y que haya mucha inflación. Cada vez van a subir más los precios en Europa y se tendría que hacer algo, pero aquí parece que nadie se da por enterado, porque de esto en las televisiones no hablan. Este acuerdo de pesca, de reducir los días de pesca a nuestros pescadores, pues esto ni apenas se ha hablado en la televisión. Van a subir mucho los precios y esto ya lo estáis viendo en los supermercados. Los alimentos cada vez van a ser más escasos. Y a largo plazo ya ni los tendréis en vuestra mesa, porque ni los vais a poder comprar. Como ni los tendréis en vuestra mesa porque no los vais a poder comprar, se dejará de producir. Entonces tenemos que comprarlo todo lo que nos tengamos para alimentar y que queramos alimentarnos, los tenemos que comprar afuera. Fruta de cualquier lugar de América, pescado de China, cerdos de la India, y venga a saber, o de cualquier otro lugar de África, sin pues las buenas maneras que teníamos en Europa de producir alimentos con todas las garantías sanitarias, que yo sí que estoy de acuerdo que todos los alimentos tienen que tener todas las garantías sanitarias, pasar por los más estrictos controles para que no estropeen nuestra propia salud, pero al mismo tiempo las empresas europeas que se dedican a la producción de alimentos deben de tener el máximo de libertad, el máximo de apoyo y no asfixiarla a impuestos ni demás tipos de trabas
burocráticas, porque con las cosas de comer no se juegan. Aunque esto no lo tienen presente estos políticos que el bienestar de los ciudadanos les importa un comino. Y esto pues a lo que vamos. Y esto es lo que tenéis que tener presente. Y hay pues que luchar, hay que despertar, hay que informarse y pues solucionar ya este enorme disparate en lo que nos han metido. Dejar a nuestros agricultores que cultiven en tierras que sean fértiles, que se dediquen también a cuidar el monte, que lo desbrocen, que limpien los ríos para que no pasen desgracias como estas que ha ocurrido en Valencia, que se hagan políticas de favorecer la agricultura, la ganadería, construir redes de regadíos, redes de distribución del agua, más pantanos, que no falten fuentes de energía, que es decir, pues centrales térmicas, centrales nucleares, la explotación del petróleo también, por ejemplo, que esto de las emisiones de carbono y lo contaminante es una cosa exagerada, que lo del medio ambiente es una excusa para poneros más impuestos y para pues evitar que podáis comer cosas buenas, cosas sanas, cosas de la dieta mediterránea, porque en el fondo de todo esto hay unos intereses económicos de una serie de personas en la sombra ocultas que son los que se van a forrar con todo esto, a tenerlo todo más controlado, a controlar los alimentos, se van a forrar y van a tener más medio económico, van a hacer más negocio. Y esto es lo que están buscando. Y es lo que tenemos que impedir, que mirar que los agricultores puedan volver a trabajar en libertad. Los ganaderos, otro tanto de lo mismo, y los que van en la pesca igualmente, porque estos son los más interesados en que el tema del medio ambiente vaya bien. Quieren producir los mejores alimentos y también lo quieren producir en el resto del mundo, y en esto deberíamos estar encaminados, pero estamos engañados, estamos totalmente engañados. Y si veis, como vais a ver ahora, por estos días en vuestras compras de los supermercados que han subido mucho los precios, es por estas causas que os he expuesto. Lo ideal sería que los precios bajaran, y bajaran una barbaridad, y que los alimentos fueran accesibles para todo el mundo. Esto sería lo ideal. Cuando esto ocurra, es que las cosas van bien. Pensad una cosa, España hasta el momento era un importante exportador de jamones a China, que a los chinos les gustan mucho los jamones de España. Y bueno, pues ahora han puesto una serie de trabas que los chinos se están cabreando. Ya no los quieren comprar nuestro jamón, y además de jamón lo están produciendo ellos. Pues son cosas pues que no debemos de consentir. Tenemos que tener pues la mejor producción de alimentos del mundo y exportarlo a todos los países que nos lo pidan, lo que necesitan, porque somos un maravilloso productor de aceite de oliva, aunque no nos lo dejen. Tenemos un clima que podemos ser el granero de Europa, la mejor producción de trigo, la mejor producción de alimentos de huerta. España tiene todas estas cosas y se deben de mejorar y deben de continuar siendo las mejores. Pero los políticos los están impidiendo porque carecen de patriotismo, no están por los intereses de España y del resto de Europa tampoco, porque están haciendo cosas parecidas y solo están para defender los intereses económicos de una minoría que lo único que busca es lucrarse más, crear especulaciones, o sea, crear subidas de precios, crear hambrunas aquí en España, crear falta de alimentos, crear una situación de malestar de que los precios en general todo sube. Lo de los alimentos, lo de la vivienda, lo de la energía, además más impuestos, todo con la excusa de cambio climático, emisiones de carbono y que lo hacen por tu bien. Tanto lo hacen por tu bien que ni siquiera te dejan circular por las ciudades. Y ya paso a paso ni te van a dejar comer. Y lo único que buscan es que al final te conformes con comer insectos y carne sintética, con la excusa que esto es beneficioso para el medio ambiente y nada más lejos que la realidad. Esto solo es beneficioso para, pues, extinguir más la especie humana,
que se enferme, que se muera, que esto es lo que también en el fondo están buscando y os están ocultando. Pero bueno amigos, a pesar de todo esto, os deseo muy felices Navidades. Adiós y hasta el próximo vídeo.